La unidad 2 prácticamente tiene como nombre fluidos. Bien, fluidos en sí nosotros lo vamos a dividir en tres partes muy importantes. Primera parte, bien, todo lo que sería hidrostática. Hidrostática, ¿qué es lo que analiza? Prácticamente todo lo que era densidad, peso específico, presiones, impresiones, hay un mundo de cosas, ¿no? Un mundo ideal, caudales, etcétera. Bien, luego tenemos hidrodinámica. Caudal en realidad es más de hidrodinámica, pero bueno. En hidrodinámica todo lo que es hidrodinámica tenemos, ahí sí vemos el tema de caudal. En caudal vemos ramificaciones, continuidad, vemos la teoría de Bernoulli y Poiseuille. Bernoulli y Poiseuille, sinceramente, Bernoulli es conservación de la energía solo que con fluidos, lo digo en serio, y Poiseuille es degradación de la energía solo que con fluidos. En Poiseuille es donde ustedes ven principalmente el tema de la viscosidad. Y por último, ya lo que sería gases. En gases, ahí principalmente ustedes van a ver todo lo que sería la ley de Charleston, Boyle y Gay-Lussac, que prácticamente es una ley que casi no se usa, pero bueno. Luego la ley general de los gases, la ecuación general de los gases, la que tiene la famosa R, P por B igual NRT, que lo pueden pensar de distintas formas, pavo ratón, o pavos volando igual el número de ratones trotando, o como una vez escuché de una alumna que me encantó, pavadas no retweet. Además, en gases ustedes ven mezcla de gases, o sea, sistemas compuestos por más de un gas. Y por último y no menor, humedad relativa y humedad absoluta. Bien, obviamente todo esto no lo voy a explicar en 3 videos, porque en 3 videos prácticamente les va a quedar 3 videos de como 4 horas cada uno, ¿no? Vamos obviamente por el inicio. Hidrostática. Acá en esta primera parte van a tener 28.000 mini formulitas. Lo digo en serio. Prácticamente, lo digo en serio, incluso lo habíamos marcado antes. Acá están todas las unidades de la unidad 2. Literal, desde acá hasta acá es todo lo de la unidad 2. Estos últimos 2 renglones, como dije, es todo lo de gases. Exactamente, por decir así, desde, en teoría, desde caudal hasta hidrodinámica, acá hasta resistencia hidrodinámica, que sería la ley de Poiseuille prácticamente, estaría todo lo que sería hidrodinámica. Y bueno, estas son todas las pequeñas mini formulitas que vamos a ver. En presión, prácticamente presión es como si fuera, yo que sé, Pikachu. Tienen tantas versiones. Ya veo que Nintendo me baja el video de YouTube nada más por haber dicho Pikachu. Tiene tantas versiones. Tenemos presión hidrostática, presión absoluta, principio de Pascal que utiliza la presión, presión atmosférica. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Como dije, vamos a comenzar. Las primeras fórmulas que vamos a ver, esto yo lo voy a agarrar. Vamos a borrar un poquito esto de acá. Vamos a ponerlo hasta acá. Ahí estamos. Imágenes. Acá está. La magia de saber utilizar este programa. Las primeras fórmulas, como dije, son mini fórmulas muy cortitas, muy rápidas. Demasiado rápidas, que parece que se nos va, o sea, se nos está yendo demasiado rápido la materia. Pero porque son así, ¿bien? Por ejemplo, comenzamos por el primer concepto, densidad. Claro, nosotros en la unidad 1 ya sabemos qué es la masa, ¿bien? La masa prácticamente se puede definir como todo aquello que ocupa espacio en nuestro universo. O sea, es la cantidad de materia que conforma
a los objetos, ¿bien? A todo en este universo. Todo aquello que prácticamente sea tangible, en teoría tiene masa, ¿bien? Y no va a faltar la persona que me va a decir, el aire no se toca, el aire lo estás tocando igualmente y tiene masa en tu cara. Ah, y la luz del sol no tiene masa. Eso sí no tiene masa, porque está hecha por fotones. Volviendo al tema, claro, la masa ya la conocemos, bárbaro. El volumen es algo que normalmente no hablábamos, pero porque no era necesario. En ningún momento en todo lo que es la unidad 1 sabemos qué es el volumen. Si alguien ya vio en presencial, en química, en modalidad presencial, en la unidad de sistemas materiales, el tema de densidad es lo mismo por las dudas, no cambia. El volumen no es ni más ni menos que cuánto espacio ocupan las cosas. O sea, la masa es ni más ni menos la cantidad de materia que tienen las cosas, el volumen cuánto espacio ocupan. Bárbaro. Ahora, existe algo llamado densidad, que es la relación entre estos dos, ¿bien? La densidad normalmente se hace con este símbolo, normalmente. A veces, como dije, a veces, algunas cátedras, el símbolo de peso específico y densidad lo invierten. No es el caso, pero bueno. Uno dice, pero está bien, por más que cambien el símbolo y toda la cosa. Yo, ¿cómo identifico qué es la densidad? La densidad es la relación que hay de la masa respecto del volumen. Prácticamente la densidad es cuánta masa hay cada una unidad de volumen. Claro, las unidades más utilizadas son como por ejemplo gramos sobre centímetro cúbico o kilogramo sobre decímetro cúbico. También tenemos, yo que sé, gramos sobre decímetro cúbico. Bárbaro. Ponele que voy comprendiendo. Me estás diciendo las unidades que puede tener la densidad, pero ¿qué unidades puede tener la masa y el volumen, no? La masa yo la identifico porque ya lo aprendimos antes, tiene unidad de gramo, también puede ser kilogramo, también puede ser, yo que sé, miligramo, ¿bien? Y el volumen, acá lo voy a mencionar nada más rápido, pero no es lo mismo volumen que capacidad para la física. Para ustedes, volumen y capacidad son la misma morondanga. ¿Por qué lo digo? Porque irónicamente tenemos las unidades más utilizadas son centímetro cúbico o decímetro cúbico. Puede llegar a pasarles, pero no tanto. Metro cúbico, bárbaro. Y también tenemos mililitro o litro. Claro, mililitro y litro son unidades de capacidad, que irónicamente, un mililitro y un centímetro cúbico son la misma morondanga. ¿Cómo que son lo mismo? Sí, son lo mismo. O sea que si yo digo que tengo un mililitro o que tengo un centímetro cúbico, no importa el material, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Ven? Es como que ustedes le digan tipo, ¿cuánto es una docena? Y ustedes dicen 12. Están diciendo la misma cosa, solo de distinta forma. Lo mismo pasa con centímetro cúbico y mililitro. E irónicamente, lo mismo pasa con decímetro cúbico y litro. Un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Yo sé que lo escribí muy deforme, pero eso es una dm elevada al cubo. Este de acá. La escribí muy mal, mil disculpas. Para ustedes, en pocas palabras, todas estas son unidades de volumen. Simplemente recuerden, mililitro y centímetro cúbico es lo mismo. Y decímetro cúbico y litro son lo mismo. Numéricamente hablando. O sea, un litro, repito, es lo mismo que un decímetro cúbico. Obviamente que en las fórmulas, por más que sea lo mismo, por más que sea una vagancia total, si ustedes, por ejemplo, tuvieran que hacer gramos sobre decímetro cúbico multiplicado litro, este litro, lastimosamente, o este decímetro cúbico lo tienen que cambiar. O sea, esto, o lo escriben como gramos sobre litro por litro, o gramos sobre decímetro cúbico por decímetro cúbico. Repito, esto
y estos son lo mismo, ¿bien? ¿Cuál es la única diferencia? Es que para las cuentas, simplemente por cuestión de no cagarnos en todo que es la realidad, estos no los puedo cancelar entre sí porque en teoría no son iguales. Y uno dice, hace 2 segundos me dijiste que equivalían a lo mismo. Sí, equivalen a lo mismo. Pero ¿está la misma escritura? No. Y bueno, lo que estoy queriendo decir es que si bien valen lo mismo y si bien podría poder cancelarlos, por simplemente que quede todo bonito y justificado matemáticamente, tengo que o escribir este de acá o este de acá. Es nada más eso. Lo mismo pasaría con el centímetro cúbico y el mililitro. Es una de las posibles situaciones que les puede pasar. Bien. Ahora, aclaraciones importantes. En el volumen, irónicamente, ustedes, por ejemplo, si quisieran pasar de centímetro cúbico a decímetro cúbico, normalmente dividirían entre 10. ¿Por qué? Porque de centímetro a decímetro, según como aprendimos en su momento, sería dividido 10. Pero ¿qué pasa? Como son unidades cúbicas, sería dividido 10 al cubo. O sea, supongamos que yo tuviera 5000 centímetros cúbicos y lo necesito en decímetros cúbicos. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a dividir entre 10 al cubo. ¿Cómo hago en la calculadora? 5000 dividido, abro paréntesis, 10 elevado al cubo. Eso tendría que ser un paréntesis. Y luego toco el igual. Y listo, el resultado me dará lo que me dará. Fin. ¿Bien? Ahora, acá es donde quiero que ustedes también comprendan que masa y volumen, si bien ya lo doy por hecho, si bien quiero creer que hasta ahora se dieron cuenta, no son lo mismo. Tienen que darse cuenta de lo mismo. Masa y volumen no son lo mismo. Son dos propiedades de la misma cosa. O sea, si yo agarro, por ejemplo, yo qué sé, un pote de helado, ¿bien? Se podrán dar cuenta que, por ejemplo, en los supermercados el helado se vende por litros. En las heladerías el helado se vende por kilo. Irónicamente, fuera, repito, fuera del agua, un litro de helado no es lo mismo que un kilo de helado. Repito, un litro de helado no es lo mismo que un kilo de helado. Imagínense que 3 litros de helado aproximadamente, si no me equivoco, son 1,5 kilos nada más de helado. Aproximadamente. O sea, ¿qué pasa? El helado ocupa mucho más espacio de lo que pesa. Y si bien estoy hablando del mismo pote y toda la cosa, no es lo mismo. Esto les cuesta entender mucho a veces a ustedes. Por último, para terminar, la densidad. Esto por ahí no vamos a hacer muchos ejercicios así de golpe. ¿Por qué? Porque la densidad del peso específico y la presión hidrostática son... Esos 3 temas se usan entre sí de forma muy seguido. O sea, prácticamente como que uno aprende estos dos primero para ya usarlos en presión hidrostática. Pero bueno, continuamos. La densidad, como les dije, las unidades más normales, gramos sobre centímetro cúbico, también gramo sobre decímetro cúbico y por último kilogramo sobre decímetro cúbico. Son las más usadas, pero la realidad es que mientras ustedes tengan unidad de masa dividido unidad de volumen, ya está. Podría ser, yo que sé, gramos sobre mililitro o podría ser miligramos sobre litro. Mientras tenga unidad de masa sobre unidad de volumen, ya está. Ustedes siempre van a saber que tienen como dato una densidad porque van a ver algo así. Ahora, algo que también les gusta mucho a los ejercicios y en química pasa también bastante, es que en lugar de escribirlo de esta forma, lo escriben de la siguiente forma. Gramo, en realidad unidad de masa por, en el caso de que tenga potencia, yo qué sé, centímetro cúbico a la menos 3. Perdón, centímetro elevado a la menos 3. Claro, es la misma morondanga. Y ustedes me van a decir, ¿cómo que esto de acá que está escrito con rojo es lo mismo que está ahí a la izquierda? Según la matemática, repito, según la matemática, esto no es necesario que lo sepan todo el tiempo, no es necesario ni siquiera aplicarlo, pero para que sepan el porqué, la matemática dice que las potencias negativas lo que hacen en realidad es invertir las fracciones
Bien, o sea, siempre que algo tenga una potencia negativa, cambia de lugar en la fracción. Entonces, cuando vos lo cambias de lugar, pierde la potencia negativa. Eso es lo que dice. Y obviamente donde estaba aparece un 1. Si obviamente toda la fracción está elevada al negativo, van a ver que se cambia todo, como que lo de arriba pasa abajo y lo de abajo pasa arriba. Pero si es nada más algo mínimo, pasa a la parte de abajo de la fracción, y cuando pasa a la parte de abajo, o bueno, de abajo a arriba, pierde la potencia negativa. La realidad es que simplemente por matemática pueden escribirlo de ambas formas, pero por más que lo vean así con multiplicación y potencia negativa, o como una fracción con potencia normalita, ambos son densidades, ¿bien? No tengan miedo por eso. Y esto que acabo de explicar de matemática no es necesario que lo sepan, ni se lo tienen que justificar, ni nada. Un problema que pasa mucho, que por ahí no tanto en este tema, o sea, acá en densidad, pero sí en Bernoulli pasa muchísimo, que ustedes tienen que pasar de gramo sobre centímetro cúbico, por ahí, porque les dan una densidad, por ejemplo, del agua o algo así, y lo tienen que pasar a kilogramo sobre metro cúbico, o a kilogramos sobre decímetro cúbico. ¿Cuál es el problema? Claro, yo tengo una unidad que es una fracción y necesito pasarla a otra unidad. Yo voy a hacer el ejemplo, ¿bien? Por ejemplo, supongamos la densidad del agua. La densidad del agua es una de las pocas densidades que ustedes, si bien se las pueden dar como dato, normalmente siempre vale lo mismo, a menos que el ejercicio diga lo contrario y que estemos trabajando, yo que sé, con agua de mar o alguna boludez así. Pero normalmente vale 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Bien? Claro, estoy en Bernoulli, estoy en modalidad CBC, y ¿cuál es el problema? Necesito, por cuestiones de la fórmula y de unidades, tener que pasarlo a ¿qué? A kilogramo sobre metro cúbico. Claro, yo tengo que agarrar esto y saber por qué multiplicarlo para pasar a eso de ahí. ¿Cómo hago? El método de fracciones simples, en su momento yo les mostré cómo usarlo para hacer pasaje de unidades, pero es el que, en caso de que no me acuerde el factor de conversión, es el más cómodo de utilizar. ¿Por qué? Porque me dice, bueno, che, mira papito, genial, ¿vos qué querés hacer? Vos querés, por ejemplo, quitar el gramo. Bueno, según lo que dice el método, vos ponés el gramo acá abajo. Toma 2. Ponés el gramo acá abajo. ¿Por qué abajo? ¿Lo tengo que poner abajo? ¿El método dice que lo tengo que poner abajo? No, te dice que tenés que poner en diagonal. ¿Por qué en diagonal? Matemática, podemos cancelar. Ah, o sea que si lo pongo en el mismo, o sea, si lo pongo en el mismo lugar, si está arriba, si lo pongo arriba, no cancelaría nada. Exactamente. O sea, siempre la unidad que quiero quitar en diagonal, bárbaro. Y la que quiero poner, obviamente, en el otro lado de la fracción, bárbaro. Ahora, acá es donde yo tengo que escribir una relación que yo sepa entre estos dos. Y por ejemplo, yo sé que 1 kilogramo son 1000 gramos. Bárbaro. Me falta, por si no se dieron cuenta, quitar, ya quité los gramos, me falta quitar el centímetro cúbico. ¿Cómo hago? Y bueno, nuevamente otra fracción. Y ahora, como dije, quiero quitar centímetro cúbico. Bueno, lo tengo que poner en diagonal. Si centímetro cúbico está abajo, para quitarlo lo tengo que poner arriba en la fracción que estoy agregando. Bárbaro. ¿Y quién quiero que aparezca? Metro cúbico. Bárbaro. ¿Qué me acuerdo? Lo único que yo me acuerdo, supongamos en situación de alumno, 1 metro son 100 centímetros. Es lo único que me acuerdo. ¿Cuál es el tema? No son metros y centímetros, son metros y centímetros cúbicos. Y así fueran cuadrados, tienen una potencia. ¿Esta potencia me va a joder? Sí. 1 al cubo y 100 al cubo. Repito, si las unidades tienen potencia, a la conversión le tengo que agregar la potencia. Fin, no me mato tipo pensando, 1 metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos. No, vieja, no es necesario. Obviamente, si hago todas las cuentas, me va a decir, es lo mismo que vos nada más multipliques por 1000. O sea, este es el factor de conversión de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramo. Bien, me va a dar esto como resultado 1000. Me dio 1000 ¿por qué? Porque la densidad fue 1 por 100 al cubo. Todo eso dividido 1000 por 1 al cubo. Me dio 1000. Si hubiese sido, yo que sé, 2, me daría 2000. Lo que quiero decir es que, si bien el factor de conversión de este a este es nada más multiplicar por 1000, si no me lo acordara, así se hace el método. A ver,
tema pasaje de unidades, si bien como dije acabo de mostrar de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico, que es la que más se usa en CBC, normalmente tipo no van a hacer otro tipo de pasajes, pero tuvieran que hacerlo, ya saben cómo. Y si no tienen ganas de hacer este método, bueno, ya saben que de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico nada más hay que multiplicar por 1000. Fin. Me doy cuenta que normalmente hablo demasiado y se me olvida respirar. Hasta acá técnicamente no hay nada de malo, porque uno dice, bueno, ¿qué me puede pasar? La realidad es que la mayoría de las veces que van a utilizar la densidad así, solita, como densidad pura, sin ningún otro tema combinado, es para pasar de masa a volumen o de volumen a masa. Y quiero creer que quedó claro que la M minúscula es masa y la B mayúscula es volumen, ¿no? Velocidad es con B minúscula. Sé que es molesto, pero ya les había mencionado antes que la física es muy rompequinotos con esto de si es mayúscula o minúscula. Ahora, técnicamente no hay nada de malo, pero la primera pregunta rápida antes de pasarnos a peso específico, ¿la densidad puede cambiar? Sí, la densidad sí puede cambiar. ¿Y por qué podría cambiar? Principalmente puede cambiar si el volumen del material cambia. Si el volumen del material es afectado por alguna condición externa, normalmente por la temperatura. Caso ejemplo, para que entiendan, todos los metales con el calor se dilatan. Se hacen, con dilatación me refiero a que se ensanchan, así de sencillo, tipo se abren más. Si alguna vez vieron algún video de plomería o lo que sea, van a ver que si necesitan sacar alguna tuerca muy cerrada o algo así, le dan con un soplete. ¿Y por qué? Porque el soplete termina haciendo que el metal se agrande un poco, pero la masa no aumenta. Entonces ahí se ve afectada la densidad. ¿La densidad se puede ver afectado por alguna otra condición que no sea la temperatura? No. Entonces normalmente la densidad disminuye, repito, normalmente la densidad disminuye si aumenta la temperatura. ¿Por qué motivo? Y bueno, o con qué materiales, no es con todos, repito, no es con todos. Normalmente esto es para los metales, para otras sustancias. Y sí, hay una leve dilatación y por ahí la densidad no cambia mucho, pero cambia un mínimo. Ustedes, ¿qué tienen que comprender? Que normalmente los ejercicios donde tengan densidad o lo que sea, les dicen se trabaja a tal temperatura. Mientras la temperatura mágicamente no cambie, yo que sé, de 0 grados centígrados a 1000 grados centígrados, todo ok. Tipo, manita arriba. Ahora, claro, hasta acá técnicamente no hay nada malo, pero vamos al siguiente tema, peso específico, ¿no? Peso específico nada más está para rompernos los quinotos, lo digo muy en serio. El peso específico es casi la misma morondanga que la densidad, lo digo muy en serio. Y uno dice, si es casi lo mismo, ¿por qué no le explicas como un solo tema? Porque no son exactamente lo mismo. Ah, bueno, entonces ¿qué onda? El volumen más de la misma historia. Las unidades que ya conocemos, ¿bien? No cambia. Y uno dice, ok, bueno, decímetro cúbico, centímetro cúbico, mililitro y toda la cosa. Che, pregunta rápida. ¿Un litro es lo mismo que un mililitro? No. Un litro son 1000 mililitros. Por las dudas, ¿no? Para aclarar. Ok, bueno, las mismas unidades de volumen. Ya está. Pero ¿y el peso en qué unidades? Y el peso acá puede ser en distintas unidades. Dependiendo de la cátedra, obviamente. Pero las más utilizadas son Newton, Dina o kilogramos fuerza. Claro, ¿qué es lo que comprendo? Que el peso específico no es ni más ni menos que la relación que hay del peso de un cuerpo con el volumen, ¿bien? Claro, el peso específico es una propiedad que dentro del planeta Tierra, y sacando los polos del planeta, lo digo muy en serio, o el ecuador, no tendría que cambiar. O sea, si no analizamos, si no tomamos esas variaciones, el peso específico no cambia. Ahora, ustedes se me fueron a Marte, Júpiter, o yo que sé, Neptuno, y el peso específico cambió. Y uno dice, ¿por qué? Y porque el peso específico depende del peso.
¿Y cuál es el problema? El peso, bien, no sé si ustedes se acuerdan, se calculaba como masa multiplicado la gravedad. Entonces uno dice, banca, tiempo. Entonces peso específico, genial, tengo esta fórmula que está escrita, pero también podría escribirlo como masa multiplicado gravedad dividido el volumen. Sí, exactamente. La gravedad, ¿en qué unidad? ¿En qué unidad? Eso es lo que sea, la única unidad que nosotros vimos. Metros sobre segundo cuadrado. Bueno, bárbaro. ¿Es la única? No. Dina sería centímetros sobre segundo cuadrado, la gravedad. Para obtener dinas, ¿no? Pero sí, peso específico tiene dos fórmulas. Claro, uno dice, pero entonces, ¿cuál es su definición? El peso específico es ni más ni menos que el peso correspondiente a un volumen. E irónicamente es lo que ustedes miden en realidad en las balanzas de las verdulerías, carnicerías, etc. La dietética y bla. No miden masas, miden pesos específicos. ¿Cuál es la curiosidad? Que claro, como un kilogramo fuerza numéricamente no son lo mismo, repito, no son lo mismo, pero numéricamente coincide con un kilogramo masa. Remarco, masa y peso, repito, masa y peso no son lo mismo, pero un kilogramo fuerza numéricamente en el planeta Tierra equivale a un kilogramo masa. O mejor dicho, se da esa curiosidad, que un kilogramo de masa tiene un kilogramo fuerza de peso. Y eso es lo que en realidad nos marca la balanza de la verdulería. Solo que para no romperles la cabeza a las personas y meter tanta física nada más para comprar 2 kilos de papa, le pone kilogramo y ya está. Y la gente es feliz con eso. La gente es feliz con su ignorancia. No digo que sean ignorantes, ¿no? Pero es feliz de no tener que saber tantas cosas. Claro, uno dice entonces, bueno, pero entonces el peso específico es el peso que tiene un determinado volumen. ¿Qué unidades pueden ser? Y bueno, Dina sobre centímetro cúbico, Dina sobre decímetro cúbico o Newton sobre metro cúbico. Son las más utilizadas. Obviamente hay muchas otras más, todo siempre y cuando sea unidad de fuerza sobre unidad de volumen, ya está. Y uno dice, pero dijiste fuerza, ¿por qué ahí veo peso? Porque el peso es la fuerza que ejerce la masa y el peso tiene unidad de fuerzas, porque el peso es una fuerza. Ah, bueno. O sea, cualquiera de las unidades de fuerza sobre unidad de volumen es un peso específico. Sí, listo. Ok, ¿cuál es el tema? Que esta segunda fórmula que yo les escribí acá, eso que está ahí marcado en verde no es ni más ni menos que la densidad. Entonces, claro, si eso de ahí es la densidad, ahí es donde aparece la relación entre densidad y peso específico. El peso específico, que es este símbolo de acá, va a ser ni más ni menos igual a la densidad multiplicado la gravedad. Ejemplo, si yo tomo la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, y lo multiplico por la gravedad, que sería 980 centímetros sobre segundo cuadrado, me va a dar ni más ni menos que el peso específico del agua. ¿En qué? En Dina sobre centímetro cúbico, que va a ser 980. ¿Bien? Peso específico, bueno, lo hago siempre de forma. Eso no es una P en realidad, tendría que ser así. Peso específico igual gravedad multiplicado densidad. Yo sé que los símbolos los hago muy deformes, guíense por lo que digo en este caso. Ejercicios un poco explicando todo lo que vimos hasta ahora. Estos son de la guía de UBA 21, obviamente. Calcular la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos y el peso específico en newtons sobre decímetros cúbicos, bárbaro. Vamos a agarrar esto y lo que vamos a hacer es esto lo vamos a duplicar y lo vamos a dejar acá y ahora sí. Este acá, página actual, y esto fuera. Ahora sí.
tengo que calcular la densidad y el peso específico. Por las dudas, están ahí los mismos símbolos parecidos. Densidad en qué unidades, gramo sobre centímetro cúbico. Y peso específico en newton sobre metro cúbico. De 0,45 gramos de alcohol etílico. A ver, que diga solamente gramos ya me dice que es la masa. La masa es 0,45 gramos. Si su volumen, perfecto, volumen es ¿cuánto? Eso es una B mayúscula por las dudas. 0,702 centímetros cúbicos. Bárbaro. La densidad, sinceramente, la puedo hacer ya así de una. Si densidad es masa dividido volumen, la densidad en este caso va a ser 0,45 gramos sobre 0,702 centímetros cúbicos. Ya que esta cuenta es sencilla, voy a utilizar la calculadora de acá. Aplicaciones, calculadora. Vamos a dejar la calculadora acá. Se supone que sería 0,45 dividido 0,702. ¿Cuánto me da? La densidad, según la calculadora, me da 0,641. Bien. ¿Cuál es el tema? O sea, yo estoy poniendo 3 cifras después de la coma, ¿no? Pero, recordemos que para un resultado, o sea, algo que yo tengo que decir, bueno, che, esta es la respuesta, lo limitamos a 2 cifras después de la coma. Así que el 4 lo voy a redondear respecto de la siguiente cifra, como es un 1. ¿Qué ocurre? Va a quedar como 4 directamente, porque de 0 a 1 el número no aumenta, se mantiene. Entonces ya está, 0,64 gramos sobre centímetro cúbico. Bárbaro. Ahora yo quiero el peso específico en newton sobre decímetro cúbico. Ya tengo la densidad. Listo. Para tenerlo en newton sobre metro cúbico, yo la necesito obligatoriamente en kilogramo sobre metro cúbico. Así que lo que voy a hacer es, por un pequeño momento, voy a agarrar y voy a escribir mi dato acá. Densidad, ya sé que vale 0,64 gramos sobre centímetro cúbico. Y ¿qué voy a hacer? Convertirlo a kilogramo sobre kilogramo, no kilómetro, sobre metro cúbico. Bárbaro. Para pasar de este a este, que tenía que hacer, multiplicar por 1000. Yo que voy a hacer, como soy medio vago, vale, ay, lo acabo de resetear. Bueno, esto ay, hijo de tu madre. Bueno, 0,641 por 1000. 641. Profe, y si en lugar de hacer 0,641 hago 0,64, ¿me cambiaría en algo? Y no exactamente, no tendría que haber tanto error, ¿bien? Entonces, ya tengo la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Utilicé el factor de conversión de multiplicar por 1000. Podría haber hecho el método de fracciones simples como hice antes, pero ya les dije que, bueno, de gramo sobre centímetro cúbico a kilogramo sobre metro cúbico, con multiplicar por 1000 ya está. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué esto? Porque para que me aparezca newton necesitaba que tenga sí o sí el kilogramo, ¿bien? Y para que aparezca metro cúbico necesitaba que ya esté el metro cúbico. Ok, pero ¿qué fórmula vamos a utilizar? Voy a utilizar la fórmula que dice peso específico es igual a la densidad multiplicado a la gravedad.
La gravedad, ¿en qué unidades la voy a utilizar? Para que quede Newton, tengo que utilizarla en metros sobre segundo cuadrado. Repito, entonces uno dice, a ver, para que me aparezca Newton sobre metro cúbico necesito la densidad en kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad en metros sobre segundo cuadrado, pero no entiendo el por qué. No es, a ver, si rememoramos un poco, en fuerzas aprendemos que metros sobre segundo cuadrado multiplicado kilogramo queda Newton. Entonces, ahí está el motivo por qué necesitaba que aparezca kilogramo. Porque si lo dejaba en gramo, repito, gramo por metro sobre segundo cuadrado no es nada. Es gramo por metro sobre segundo cuadrado. No me aparece ninguna unidad, por decir así. En cambio, metro sobre segundo cuadrado por kilogramo, ya está. Y uno dice, pero ¿y dónde vas a hacer esa cuenta? Acá. Ah, bueno. Y el metro cúbico, ¿por qué necesitabas que aparezca? Y porque mágicamente el metro cúbico no va a aparecer. No es que tipo digo papiti papiti pu y ya está. Ahora ya veo que en lugar de bajarme el video Nintendo me lo baja Disney. Bueno, el peso específico va a ser la densidad. Repito, la estamos usando en estas unidades simplemente porque era más sencillo. También hay otro camino de utilizarla esto con o sea, tenerlo en dinas y después pasarlo, pero me parece más cómodo el método que les estoy mostrando ahora. Kilogramos sobre metro cúbico multiplicado 9,8. Obviamente, profe, si estoy en CBC, utilizo 10 en lugar de 9,8 y sí, es lo único que cambia. Esto con esto hace que aparezca Newton. Bien. Bueno, la densidad me termina dando 641 por 9,8. Mirá que loco. 6281,8 Newton sobre metro cúbico. ¿Listo? Ahí está la otra respuesta. Lo que empieza a molestar, sinceramente, de los ejercicios es que, por ejemplo, tomamos el problema 3, ¿bien? El problema 3 nos empieza a inducir, che, mira, vos tenés que calcular los volúmenes. Y acá es donde ustedes quedan como que, ¿qué? ¿Cómo que yo tengo que calcular los volúmenes? Sí. ¿Cómo se calcula el volumen, bro? El volumen es algo de 3 dimensiones. Bárbaro. 3 dimensiones. 3 dimensiones. No entiendo. Cualquier cuerpo. A ver si me deja mostrar algún... Me deja hacer de todo menos exponer formas 3D. Hijo de tu madre. Bueno. Hay un cilindro, no hay cuadrados 3D. Hijo de tu madre. Yo nada más quiero un cuadrado 3D. Bueno, fue. Se lo van a tener que fumar a mano. Las cosas en 2D tienen exactamente 2 dimensiones. Por eso se llama 2D, porque hay 2 dimensiones. Donde tenemos lo que sería la altura y tenemos lo que sería la base. Bárbaro. Ahora, si la figura es, por decir así, rectangular o cúbica, cambia, no es lo mismo exactamente. En realidad la cúbica lo que tiene especial es algo que ahora lo voy a mencionar. Pasamos a tener, como dije, una tercera dimensión, por eso se llama 3D, cuando ya hablamos de 3 dimensiones.
y acá aparece ni más ni menos que lo que sería la profundidad. Claro, bárbaro, y uno dice, ¿qué tiene que ver eso con el volumen? Si ustedes nada más multiplican altura con la base, lo que obtendrían ni más ni menos sería lo que se llama la superficie. Bien, que acá en estos primeros temas la superficie ustedes no la van a tener que andar calculando, pero sepan que la superficie de figuras geométricas cuadradas o rectangulares es base por altura. Bárbaro. Ahora, si yo necesito el volumen de una figura geométrica cuadrada o rectangular, voy a tener que hacer ¿qué cosa? Multiplicar base, altura, con base y profundidad. Repito, altura, base y profundidad, las tres dimensiones. Y ahí es donde obtengo justamente lo que sería el volumen. Obtendría literalmente todo el conjunto. Bárbaro. Uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con el ejercicio que estamos viendo ahora? No entiendo por qué mágicamente me estás hablando de eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo recién estoy mencionando que esto sería para figuras rectangulares, ¿bien? O cuadradas. Si son cuadradas, también llamadas cúbicas, las figuras tridimensionales cúbicas lo que tienen de especial es que la altura, la base y la profundidad valen exactamente lo mismo, porque todos los lados son exactamente iguales. ¿Bien? También lo podemos llamar como lado, por las dudas, a estas dimensiones, solo que para poder diferenciarlas normalmente uno las llama base, altura y profundidad. Alto, largo y ancho en lo cotidiano, ¿no? Y uno dice, ajá, ¿y qué tiene que ver eso con el ejercicio 3? O sea, ponele que voy entendiendo, sí, ponele que entendí que si yo quiero calcular una superficie es base multiplicada altura. Si yo quiero calcular un volumen, voy a tener que hacer base multiplicada altura multiplicado la profundidad. Bárbaro. ¿Qué tiene que ver eso? Y ponele que voy entendiendo que para un cubo las tres dimensiones, base, altura y profundidad, valen exactamente lo mismo. Y lo podemos llamar lado. ¿Qué tiene que ver eso con el bendito cubo de aluminio? Que, irónicamente, en el cubo, al lado también lo puedo llamar como arista. Y si van entendiendo por dónde viene la mano, en el problema 3 ustedes tienen que calcular el volumen sabiendo que les están dando como lado, o sea, les están dando la arista del cubo. O sea que ustedes van a tener que hacer 7 por 7 por 7. ¿Por qué? Porque es un cubo. ¿Y cómo sé que es un cubo? Y porque literalmente te lo está escribiendo, hermano. O sea, si no te das cuenta que es un cubo porque te dicen, che, un cubo. Y entonces, ¿qué les va a pasar de ahora en más? Las superficies las tienen que calcular y los volúmenes también lo tienen que calcular. Y acá no va a faltar la persona que va a decir, ok, pero vos dijiste que son cosas cuadradas o rectangulares, y para el cubo en especial lo único que pasa es que las tres dimensiones son iguales. O sea que multiplico el mismo número 3 veces o pongo para el volumen, repito, para el volumen de un cubo, el lado al cubo. Eso es una L, ya sé que me salió muy feo, es una L minúscula, lado del cubo, ¿no? Repito, esto para los cubos. Si fuera un rectángulo tridimensional, y obviamente las tres dimensiones no van a ser iguales. Pero ¿y los cilindros? Capo, ¿y los cilindros qué onda? Y los cilindros son molestos, ¿por qué? Porque la superficie de la base, ni siquiera la superficie de acá, la superficie de la base va a ser ni más ni menos que pi multiplicado radio al cuadrado. Y si quisiera el volumen, que no sería esto de acá, sino que sería todo el conjunto, por las dudas, el volumen sería pi por radio al cuadrado por altura, que sería la altura de nuestro cilindro.
Si quisiera la superficie total de cualquier cuerpo, a eso nunca les va a pasar. Ustedes siempre van a tener que andar calculando superficies circulares o cuadradas. Superficies de todo un cuerpo en total y toda la cosa, eso nunca les va a pasar. Ahora, algo que, para que quede claro por las dudas, la relación entre el volumen y la superficie hay, y el volumen también se lo puede definir como superficie multiplicado altura. ¿Bien? Y uno dice, ¿cómo que altura? O sea, la altura 2 veces, no, sino que en realidad rotás la figura y toda la cosa y te quedaría en realidad como que haces base por profundidad y lo multiplicas por la altura. En pocas palabras, calculan la superficie y lo multiplican por la dimensión que falta, nada más. De última, si los confunden, no le den pelota, ¿bien? Pero repito, normalmente se dice que el volumen es la superficie multiplicado la altura. La superficie siempre es la multiplicación de dos dimensiones nada más. Puede ser, dependiendo de la que yo necesite, puede ser altura y base, puede ser base y profundidad, etc. Tengo que fijarme normalmente siempre cuál necesito. En este tema, como dije, necesitan volúmenes. Pero bueno. Y uno dice, ok, toda esta información fue nada más para poder hacer el problema 3, sí, o sea, prácticamente nada más para que ustedes saben que el volumen es 7 al cubo, 7 centímetros al cubo, ¿no? Todo para eso, sí. Qué gana de joder, Sé que son muchos nombres, sé que es molesto eso. Pero lo que vos tenés que comprender es que el volumen es multiplicar las 3 benditas dimensiones que tenga tu cuerpo. En el caso de cubos o rectángulos. Fin. Llamalos como quieras. ¿Querés llamarlo lado 1, lado 2, lado 3? ¿Querés llamarlo base, altura, profundidad? ¿Querés llamarlo alto, largo y ancho? No hay drama. Mientras vos me multipliques las 3 dimensiones que tenga el cuerpo, fin, ya tenés el volumen. Ahora, en el cubo en particular, las 3 benditas dimensiones, llamalas como quieras, valen lo mismo. Por eso estoy diciendo que el volumen del problema 3 se calcula nada más ni menos haciendo 7 al cubo. ¿Por qué? Porque una forma de llamar a los 3 lados, o sea, en lugar de decirle lado, en lugar de decirle altura, base o profundidad, le puedes decir lado, y en lugar de decirle lado, le puedes decir arista. Todo esto, repito, para cualquier figura geométrica, pero bueno, principalmente para el cubo se le dice arista por cuestión de que todos los benditos lados son lo mismo. O sea, la altura, base y profundidad es la misma porquería para un cubo. O sea, lo molesto es que hay muchísimos nombres, simplemente que repito. Para el volumen, mientras vos multipliques las 3 dimensiones, ya está. Y como dije, para el cubo en particular, como las 3 son iguales, es más rápido hacer lo que vale 1 elevado al cubo, por cuestiones de matemática. Obviamente, no termino el ejercicio por cuestiones de practicidad, pero por las dudas, para el que lo quiera intentar, el volumen después, para hacerlo rápido, lo tendrían que dividir, después de haber hecho esta cuenta, lo tendrían que dividir entre 100 al cubo. ¿Bien? ¿Por qué entre 100 al cubo? Porque de centímetro a metro divido entre 100, pero como son unidades cúbicas, ya está. Y ahí me quedaría el volumen en metros cúbicos. ¿Para qué? Para obtener la masa, y nos quedaría la masa en kilogramos. Y bueno, después pasas la masa a kilogramos. La otra opción, en lugar de dividir el volumen, la otra opción, repito, es esto, dividirlo entre 1000, para ya tener la densidad en ¿qué? En gramo sobre centímetro cúbico. Y ahí el volumen, ahí toqué lo que no debía. Ahí está. Ahí el volumen, no tendrían que hacerle nada de nada, simplemente lo calculan, utilizan la densidad, despejan la fórmula y ya está. Profe, ¿cómo me doy cuenta que eso es una densidad? Unidad de masa dividido unidad de volumen. Ah, bueno. Hasta acá técnicamente no hay mucha cosa de malo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Ya vimos densidad, ya vimos peso específico, ya vimos la relación entre densidad y peso específico.